Mi mamá siempre presumió de nuestro apellido puro. Tras el test de ADN, mi papá le entregó las maletas. Mi familia siempre tuvo una obsesión que rozaba lo enfermizo con el apellido Castillo. Para la mayoría de la gente, un apellido es solo una etiqueta, una forma de identificarse en la oficina de correos o en una lista escolar. Pero en mi casa, el apellido era una religión absoluta. Para mi madre, Mariana, no éramos simplemente seres humanos con defectos, virtudes y miedos, éramos una marca registrada de lujo. Una propiedad de alto valor que debía mantenerse impecable, sin una mancha. Los Castillo no cometen errores, era su mantra sagrado. Lo decía con esa voz aterciopelada pero gélida, mientras ajustaba milimétricamente el nudo de la corbata de seda italiana de mi hermano mayor, Andrés. Recuerdo verla en el vestíbulo de nuestra mansión, una estructura de mármol y cristal que se sentía más como un museo que como un hogar cálido. Ella nunca nos abrazaba para darnos calor, nos inspeccionaba para asegurarse de que dábamos la talla perfecta antes de salir al mundo exterior. Andrés era, por definición, el prototipo del éxito absoluto. Era el hijo que cualquier madre con ansias de estatus soñaría tener. Atlético, con esa mandíbula cuadrada que parecía esculpida por los mismos arquitectos que diseñaban los edificios de la empresa de mi padre. Brillante en los negocios y, sobre todo, el heredero indiscutible de la constructora Imperio Castillo. Mi padre, don Ricardo, lo miraba con una mezcla de orgullo y autorreconocimiento total. Veía en él su propia gloria eterna. Yo, por otro lado, era simplemente Daniel. Si Andrés era el sol que lo iluminaba todo, yo era el espacio vacío entre las estrellas. Era el hijo que cumplía. Iba a las reuniones, vestía los trajes que mi madre elegía, asentía en los momentos adecuados, pero nunca lograba destacar de verdad. En las fotos familiares que decoraban el pasillo principal, yo siempre parecía estar ligeramente fuera de foco, una figura borrosa al lado de la perfección radiante de mi hermano y mis padres. Mientras ellos brindaban por el último contrato millonario de Andrés o por su aparición en la portada de alguna revista de negocios, yo aprendí a moverme como un espectador en mi propia vida. Me quedaba en las sombras de los pasillos, observando el juego de espejos. Aprendí que en una casa donde la apariencia lo es todo, la realidad es la primera víctima. Mi familia no se amaba, se admiraba mutuamente por lo bien que representaban sus papeles. Era un teatro de sombras muy bien planeado. Crecí escuchando historias sobre nuestro linaje puro. Mi padre era un hombre obsesionado con la genealogía. Podía pasar horas hablando sobre sus antepasados en el norte de España, sobre los caballeros que supuestamente defendieron tierras y los hidalgos que forjaron el carácter de los Castillo. Él creía firmemente que la excelencia estaba en la sangre, que el éxito era una cuestión de genética pura. La sangre no miente, Daniel, me decía siempre con esa mirada severa que juzgaba mis actos. La idea de los kits de ADN no nació de un deseo de venganza, aunque ahora, mirando hacia atrás, admito que había una pizca de ironía poética en mi decisión. Se acercaba el aniversario de bodas número 30 de mis padres. Una fecha que mi madre planeaba celebrar con la fastuosidad de una coronación real. Querían algo único, algo que reafirmara su posición y su legado ante todos. Fue entonces cuando pensé en los kits de Ancestry. Era el regalo perfecto para un hombre huraño y orgulloso. Vamos a darle al viejo la prueba científica de su grandeza, me dije a mí mismo con una sonrisa amarga. Quería ver su cara de satisfacción cuando viera los porcentajes de sangre española pura, cuando el reporte confirmara cada una de sus tediosas historias sobre la hidalguía de los Castillo. Compré 5 kits. Uno para mi padre, uno para mi madre, uno para mi hermano Andrés, uno para mi tío Alberto, el socio eterno y hermano menor de mi padre, y uno para mí. Era el inicio de un gran final. Los resultados llegaron por correo electrónico una mañana gris, justo una semana antes de la fiesta de aniversario. El remitente decía simplemente Ancestry. En ese momento, mi corazón dio un vuelco, no por sospecha, sino por la emoción de ser quien entregara la pieza final del rompecabezas de mi padre. Decidí abrir el portal web en la privacidad de mi habitación, lejos de las miradas críticas de mi madre. Quería asegurarme de que el formato fuera fácil de entender para todos nosotros. Al principio, todo parecía normal. Vi mis propios resultados y me sentí extrañamente aliviado al ver las raíces europeas que tanto mencionaba mi abuelo. Pero cuando pasé a la sección de conexiones familiares, la realidad se distorsionó de golpe.
El sistema mostraba a Andrés como mi medio hermano. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos. Pensé que era un error del laboratorio, un fallo técnico en los servidores. Pero luego vi la coincidencia de Andrés con mi tío Alberto, el socio. Era un 50% exacto de coincidencia. Andrés no era el hijo de Ricardo Castillo, era el hijo biológico de Alberto. Sentí una náusea profunda recorriéndome el cuerpo. La imagen de mi madre, tan pulcra y perfecta, se hizo añicos en mi mente. Aquella mujer que hablaba de la pureza del apellido y de no cometer errores, había guardado el secreto más sucio de todos durante 3 décadas. Había tenido un romance con su propio cuñado y lo había hecho pasar por el heredero. Durante los días siguientes, me convertí en un fantasma con ojos de rayos X. Bajaba a cenar y observaba a mi madre servir el vino con su elegancia habitual de siempre. Miraba a mi tío Alberto dándole consejos de negocios a Andrés, llamándolo sobrino con una naturalidad que me daba escalofríos. Andrés, el orgullo de la casa, no tenía idea de que el hombre que admiraba como tío era en realidad el autor de su existencia. Yo era el único que veía la podredumbre debajo de la alfombra. Se siente un poder aterrador cuando sabes algo que puede destruir el mundo de los demás en un segundo. Por primera vez en mi vida, no me sentía invisible ante ellos. Me sentía como un juez esperando el momento de dictar una sentencia final. Mi madre notó algo extraño en mi mirada ese miércoles. ¿Estás bien, Daniel? Pareces distraído, me dijo mientras revisaba la lista de invitados. Solo asentí y le dediqué una sonrisa fría. Ella no sabía que yo contaba las horas para su final. Siguiendo el ejemplo de lo que haría cualquiera en mi lugar, empecé a grabar con cuidado. No grabé imágenes, sino conversaciones reales. Dejé mi teléfono en la oficina de la constructora mientras mi padre y Alberto discutían nuevos contratos. Escuché cómo mi tío hablaba de Andrés como el futuro de la empresa, mientras mi padre asentía con una fe ciega y absoluta. Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. La traición no era solo de cama, era una usurpación de todo su legado. Podría haberme quedado callado para siempre. Podría haber quemado esos resultados y seguir siendo el hijo segundón, viviendo de las sobras de gloria de Andrés. Pero recordé todas las veces que mi madre me hizo sentir inferior frente a los demás. Recordé cómo mi padre me ignoraba en favor del hijo de su hermano sin saberlo. La verdadera justicia no es venganza, me repetía a mí mismo mientras imprimía los informes. Quería que el espejo de la mansión Castillo finalmente dijera la verdad. Preparé los sobres con una precisión quirúrgica. Usé papel grueso y los sellé con cera roja, tal como a mi padre le gustaba recibir sus documentos importantes. No puse los nombres de nadie por fuera, solo marqué los números del 1 al 5. El aniversario número 30 no sería una fiesta de amor, sino un juicio final para todos. Metí los sobres en mi maletín y cerré la puerta de mi cuarto bajo llave. El arma ya estaba cargada. Solo faltaba que la orquesta empezara a tocar. La noche del aniversario rozaba lo ridículo. La mansión de los Castillo estaba iluminada por cientos de luces blancas, proyectando sombras alargadas sobre el jardín perfectamente podado. Los invitados, la élite de la ciudad, desfilaban con sus mejores galas, dejando una estela de perfumes caros y conversaciones superficiales. Mi madre, Mariana, lucía un vestido color esmeralda que gritaba poder. Estaba en su elemento, siendo la reina de un reino construido sobre cimientos de arena movediza. Mi padre, don Ricardo, se veía radiante. Se paseaba de un lado a otro con una copa de cristal de roca, presumiendo de su hijo mayor, Andrés. Mi tío Alberto estaba a su lado, como siempre, actuando como la mano derecha leal. Verlos juntos me causaba una mezcla de náuseas y fascinación. Era como observar un choque de trenes en cámara lenta, solo yo sabía que el impacto estaba a punto de ocurrir. Yo permanecía al margen, con el maletín de cuero negro apretado contra mi costado, esperando la señal. A mitad de la cena, después de que retiraran los platos principales, mi padre golpeó suavemente su copa con un cuchillo de plata. El salón quedó en silencio inmediato. 30 años no son solo números, comenzó a decir con voz profunda. Son un legado. Y ese legado continúa en mi sangre, en mi hijo Andrés, quien pronto tomará las riendas de todo lo que los Castillo hemos construido. El aplauso fue estruendoso. Mi madre sonreía con una satisfacción que parecía blindada contra cualquier bala.
Fue entonces cuando me puse de pie. El chirrido de mi silla contra el mármol rompió el encanto. Papá, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, antes del brindis final, tengo los resultados de los kits de ADN que les regalé. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia, como si mi interrupción fuera una mancha de grasa en su mantel de lino. Pero mi padre, con la curiosidad de un hombre obsesionado con su linaje, asintió con entusiasmo. Daniel, siempre tan oportuno, dijo entre risas. Caminé hacia la mesa principal y deposité los 5 sobresellados con cera roja frente a ellos. Repartí uno a mi padre, uno a mi madre, otro a Andrés y el cuarto a mi tío Alberto. El quinto me lo quedé yo. Es la verdad sobre nuestro pasado, tal como querías, añadí mirándolos a los ojos. El ambiente pasó de la alegría a una confusión densa en cuestión de segundos. El aire en el salón se volvió pesado, como si la presión atmosférica hubiera aumentado de golpe. Los sobres crujieron al abrirse. Observé el rostro de mi padre mientras sus ojos recorrían los gráficos de parentesco. Al principio, frunció el ceño, tratando de procesar los datos técnicos. Pero cuando llegó a la sección de coincidencias directas, el color abandonó su rostro de forma violenta. Se quedó petrificado, con el papel temblando ligeramente entre sus manos. Mi madre, que apenas había abierto el suyo, notó la reacción de su marido y palideció al instante. El silencio que siguió fue el más pesado y ruidoso de mi vida. Mariana, susurró mi padre con una voz que no parecía la suya. Era una voz rota, cargada de una incredulidad que cortaba el ambiente. ¿Por qué el reporte dice que no hay coincidencia paterna conmigo, pero sí con Alberto? Andrés, que acababa de leer su propio resultado, miró a mi tío con una expresión de horror puro. Alberto intentó levantarse, pero sus piernas parecieron fallarle. La máscara de perfección de los Castillo se estaba derritiendo frente a 100 personas de la alta sociedad. Mi madre intentó arrebatarle el papel a mi padre con un movimiento desesperado. Ricardo, esto debe ser un error, Daniel está tratando de humillarnos, gritó con una voz chillona que nunca le había escuchado. Pero mi padre la apartó con una fuerza fría y decidida que la dejó muda. Me miró a mí, buscando alguna señal de que todo esto fuera una broma pesada. Yo solo permanecí allí, de pie, viendo cómo el gran imperio de las apariencias se desplomaba finalmente hasta quedar reducido a cenizas. El caos que siguió a la revelación no fue una explosión de gritos, sino un derrumbe silencioso y asfixiante. Los invitados, esos mismos que minutos antes se desvivían por una sonrisa de mi padre, comenzaron a retroceder lentamente hacia las salidas, como si la verdad fuera una enfermedad contagiosa. Mi padre no se movía. Seguía sentado en la cabecera, con los ojos clavados en el informe de ADN, mientras el murmullo de la alta sociedad se convertía en un zumbido ensordecedor. Andrés fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe, tirando su copa de vino, que se manchó de rojo sangre sobre el mantel inmaculado. Miró a Alberto buscando una negativa que nunca llegó. Alberto solo bajó la cabeza, derrotado por la ciencia que él siempre creyó que podría esquivar. El hombre que se jactaba de ser el arquitecto de nuestro éxito, ahora no era más que un intruso en su propia oficina familiar. El silencio de su confesión tácita fue más ruidoso que cualquier grito. Mi madre intentó una última jugada desesperada. Se acercó a mi padre tratando de ponerle una mano en el hombro, pero él se apartó con un gesto de asco tan profundo que ella retrocedió como si la hubieran golpeado. Ricardo, piensa en la empresa, piensa en el apellido, suplicó con lágrimas que ya no conmovían a nadie en ese salón. Él finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos no fue tristeza, sino una frialdad absoluta. El hombre de familia había muerto esa noche. Fuera de mi casa, dijo mi padre con una voz que cortó el aire como una cuchilla. Miró a Alberto directamente a los ojos, mañana a primera hora, tus acciones serán auditadas. Cada centavo que hayas movido usando el nombre Castillo será revisado por mis abogados. Te quiero fuera de la constructora y de mi vida antes de que salga el sol. Alberto asintió en silencio, sabiendo que su imperio de papel se había incendiado por completo. La expulsión era inmediata y sin retorno. Andrés intentó balbucear que él no sabía nada, pero mi padre lo miró con una distancia aterradora, como si estuviera viendo a un extraño que se hubiera colado en su jardín. Tú no eres mi hijo, respondió secamente. Eres el recordatorio viviente de la traición más grande que he sufrido. No tienes derecho a llevar este apellido,
ni a heredar un solo ladrillo de este lugar. Fue el momento más brutal, el heredero de oro acababa de ser borrado de la existencia legal de los Castillo. Me quedé allí, observando cómo la seguridad de la mansión comenzaba a escoltar a mi tío y a mi hermano hacia la salida lateral. Era una imagen surrealista, los pilares de la familia siendo tratados como delincuentes. Yo sentía el peso del quinto sobre en mi bolsillo, el que contenía las grabaciones que confirmaban que Alberto y Mariana habían planeado el desvío de fondos para Andrés años atrás. La traición no era solo de cama, era un robo sistemático a la confianza de mi padre. Esa misma noche, la mansión se convirtió en un centro de operaciones legales. Mi padre no durmió, llamó a sus abogados para activar las cláusulas de moralidad de la empresa. Al haber evidencia de fraude y conflicto de interés, los activos de Alberto fueron congelados de inmediato. Andrés vio cómo sus cuentas bancarias dejaban de funcionar una a una. En menos de 6 horas, pasaron de la opulencia absoluta a la incertidumbre total. El apellido Castillo ahora estaba manchado para siempre. La tormenta legal avanzaba de forma implacable, pero dentro de la mansión el silencio era más doloroso que cualquier demanda judicial. Andrés no huyó con el tío Alberto ni intentó pelear por el dinero en los tribunales como mi madre esperaba. En lugar de eso, 3 días después del escándalo, apareció en la puerta de la biblioteca. No llevaba su traje de diseñador ni su reloj de oro, vestía una camisa sencilla y se veía demacrado, como si no hubiera dormido desde la fatídica cena. Se quedó en el umbral, esperando que mi padre, Ricardo, le permitiera entrar al lugar que antes era su herencia segura. No vengo a pedirte dinero, ni el apellido, ni clemencia, dijo Andrés con una voz que apenas era un susurro roto pero firme. Se sentó frente a mi padre, y por primera vez en su vida, no hubo rastro de arrogancia en sus ojos. Confesó que, aunque no sabía la verdad sobre su origen biológico, siempre había sentido que algo no encajaba en su relación con Alberto. Admitió con amargura que su silencio fue su mayor pecado y que su propia codicia lo había cegado ante la traición que su madre y su tío estaban cometiendo. Andrés puso sobre el escritorio las llaves del coche de lujo y los títulos de propiedad de un apartamento que Alberto le había comprado en secreto años atrás. He renunciado a todo lo que no gané con mi propio esfuerzo, continuó con la mirada baja. Si tengo que limpiar los pisos de tus oficinas para pagar esta deuda, lo haré. Solo quiero que sepas que, aunque mi sangre sea otra, siempre te vi como mi único y verdadero padre, concluyó Andrés. Ricardo, que mantenía una expresión de piedra, apretó los puños bajo la mesa de caoba. El silencio se prolongó por lo que parecieron horas eternas. Yo observaba desde la esquina de la habitación, viendo cómo los dos hombres que solían ser el centro del universo Castillo se enfrentaban a una verdad que no estaba escrita en ningún reporte de laboratorio. Mi padre se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que tanto le costó construir desde la nada. Toda mi vida creí que la sangre era el único contrato válido en este mundo, murmuró casi para sí mismo. Pasé años despreciando a Daniel por no ser el reflejo perfecto que yo quería, y alabándote a ti por una hidalguía que resultó ser una mentira de laboratorio. Era la primera vez que escuchaba a mi padre admitir un error de tal magnitud en voz alta. Se dio la vuelta y sus ojos mostraron una humedad que nunca le conocí en mis 21 años de vida. Miró a Andrés, no como al heredero de la constructora, sino como al niño que él mismo había enseñado a montar en bicicleta bajo el sol de verano. Alberto te dio la vida en un momento de traición, pero yo te di mi tiempo, mi nombre y cada gramo de mi amor, dijo Ricardo con voz trémula. Y me doy cuenta de que la biología es un dato, pero la paternidad es una decisión. Fue un momento de redención que nadie en la alta sociedad habría esperado de un hombre tan duro como Ricardo Castillo. Mi padre decidió perdonar a Andrés, pero lo hizo con reservas muy estrictas y necesarias. No le devolvió el acceso a las cuentas de lujo ni le permitió retomar su puesto de mando. Si quieres ser un Castillo de verdad, tendrás que empezar desde el rincón más bajo de la empresa, sentenció mi padre. Sin privilegios, sin apellidos y sin atajos. Andrés aceptó el trato de inmediato, sin dudarlo un solo segundo. Trabajaría en la constructora como un empleado de nivel básico, ganándose la confianza de mi padre ladrillo a ladrillo, sudando cada centavo que pusiera en su mesa. Esta decisión fue el golpe final para mi madre, Mariana. Ella esperaba que Andrés fuera su balsa de salvamento para mantener su estatus social, pero al verlo aceptar la humildad del trabajo duro, supo que su manipulación había terminado. Mariana intentó intervenir una última vez,
gritando que Andrés estaba humillando el apellido al aceptar un puesto de obrero. Pero Andrés la miró con una lástima profunda y le dijo que prefería ser un obrero honesto que un heredero basado en un engaño. Mi padre le entregó los papeles del divorcio esa misma tarde, con una cláusula de confidencialidad y una pensión mínima. Se iba con las manos vacías, víctima de la misma arquitectura de mentiras que ella diseñó. Yo, Daniel, miraba la escena con una paz que nunca pensé experimentar. Mi plan original nació del resentimiento, pero el resultado estaba siendo una reconstrucción humana sin precedentes. Mi padre se dio cuenta de que me había ignorado injustamente y, aunque nuestra relación aún necesitaba mucho tiempo para sanar, finalmente me veía. Andrés y yo ya no éramos rivales por un trono de cristal. Éramos dos extraños tratando de entender qué significaba ser familia de verdad. Mientras Andrés comenzaba su redención desde los cimientos de la empresa, el destino de mi madre y mi tío Alberto tomaba un rumbo mucho más oscuro. La justicia, una vez que se pone en marcha, no tiene memoria de los lujos pasados. Mi padre no solo pidió el divorcio, activó una auditoría forense que reveló que Alberto no solo había traicionado su cama, sino también su caja fuerte. Habían desviado millones de dólares durante una década para asegurar un futuro que no les pertenecía. Alberto, el hombre que siempre caminaba con la barbilla en alto, fue el primero en caer. Al ser socio, sus delitos financieros tenían consecuencias penales graves. La constructora Imperio Castillo lo demandó por fraude y administración desleal. Recuerdo el día que la policía llegó a su oficina para confiscar sus computadoras. Salió escoltado, tratando de cubrirse el rostro con una carpeta de cuero, mientras los empleados que antes lo reverenciaban grababan su caída con los teléfonos. Mi tío terminó perdiendo todas sus propiedades en un embargo preventivo. El apartamento de soltero, el yate y las cuentas en el extranjero fueron congeladas para resarcir el daño a la empresa. Se vio obligado a mudarse a un pequeño departamento en un barrio periférico, viviendo de una jubilación mínima que apenas le alcanzaba para pagar la luz. El hombre que despreciaba a los obreros ahora tenía que contar los centavos para comprar el pan, solo y olvidado por todos sus antiguos amigos. Mariana, mi madre, sufrió un castigo quizás más cruel, la irrelevancia social. Ella, que vivía para las portadas de revistas y las cenas de beneficencia, se convirtió en una paria. El acuerdo de divorcio fue implacable. Debido a las pruebas de infidelidad y complicidad en el fraude, perdió el derecho a la gran mansión y a la pensión de lujo que esperaba. Se quedó con lo mínimo, viviendo en un pequeño piso alquilado, donde el eco de su propia soledad era su única compañía constante. Intentó buscar a Andrés en varias ocasiones, llamándolo para que usara su influencia, con mi padre para ayudarla. Pero Andrés, que ahora llegaba a casa con las manos manchadas de polvo de obra y la espalda cansada, siempre le daba la misma respuesta. Tú no amas a tus hijos, mamá, amas lo que podíamos darte. Finalmente, ella dejó de llamar. La mujer que quería ser una marca terminó siendo un nombre que nadie se atrevía a mencionar en los círculos de la alta sociedad. Andrés, por su parte, demostró una resiliencia que nos sorprendió a todos. No se quejó ni una sola vez del trabajo duro. Empezó como asistente de obra, bajo las órdenes de capataces que antes le temían. Ganó el respeto de los trabajadores no por su apellido, sino porque era el primero en llegar y el último en irse. Mi padre lo observaba desde lejos con un orgullo nuevo, un orgullo que no nacía de la genética, sino de ver a un hombre forjarse a sí mismo en la adversidad. Pasaron casi 7 años desde que Andrés dejó su Rolex y su oficina de cristal para ponerse el casco amarillo. No fue un castigo de un verano, fue una década de transformación real. Lo vi ascender de ayudante de cuadrilla a capataz, y luego a supervisor de campo, estudiando ingeniería por las noches para validar con conocimiento lo que antes tenía por privilegio. Mi padre lo observaba en silencio, viendo cómo ese hombre forjaba un carácter de acero, ganándose el respeto de los obreros que antes ni siquiera se atrevían a mirarlo a los ojos. Fue en la celebración del 70 cumpleaños de mi padre cuando el círculo finalmente se cerró. Estábamos los tres en una cena privada, lejos del ruido de la alta sociedad que una vez nos definió. Ricardo se puso de pie, con las manos algo temblorosas por la edad, y puso sobre la mesa un nuevo contrato de sociedad. Andrés, dijo con una voz llena de una paz nueva, has pasado 7 años construyendo edificios con tus manos y tu sudor. Hoy, no te devuelvo un puesto, te pido que seas mi socio porque te has convertido en el hombre que yo siempre quise ser.
Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que regalar esos kits fue el acto más bondadoso que pude haber hecho, aunque al principio pareciera una ejecución. Destruí una mentira para salvar a las personas que amaba. Mi padre es feliz, Andrés es un hombre de honor y yo, Daniel, finalmente he dejado de ser invisible. Porque al final del día, el único secreto que realmente importa es que el amor es el único legado que el tiempo y la ciencia jamás podrán arrebatar.